La tortura se ha convertido en el mejor ministro del régimen de Nicolás Maduro. Eso decía el diputado Rodney Mantilla. Esta es la realidad política de Venezuela. Para hablar de esto quiero saludar en esta parte del programa a Daniel Barnaghi, él es doctor en Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Daniel, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y feliz cumpleaños por su reciente onomástico. Gracias, Daniel. La realidad política es la que acabamos de escuchar en esta nota. Es una realidad política que va paralelo a lo que fue este intento de diálogo. Digo intento porque ya llegamos a donde muchos supusimos que iba a llegar, a que la oposición se levantara de la mesa por incumplimiento por parte del gobierno. ¿Tiene esto que ver con estas cifras de encuestas que han comenzado a circular? Unas dicen que el 50%, unas dicen que algo más, de insatisfacción por parte de los venezolanos por el quehacer de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, efectivamente el tema del diálogo se planteó de alguna forma para recuperar un derecho constitucional clarísimamente establecido en nuestra Carta Magna, que era la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio a través del cual se iba a evaluar la gestión del presidente, y el Consejo Nacional Electoral había puesto una inmensa cantidad de trabas, y la idea de ese diálogo era restituir ese derecho, garantizar otro conjunto de derechos de la sociedad venezolana, pero de alguna manera la misma sociedad ya está muy clara en que el gobierno lo único que busca es preservar el poder. Si el gobierno busca preservar el poder, entonces, bueno, ese diálogo que buscaba por parte de la oposición la realización de este referéndum revocatorio, simplemente se sabía que no iba a conducir a un buen derrotero. Entonces, esas encuestas lo único que reflejan es la profunda insatisfacción del venezolano con respecto a los dos bandos que lideran la política nacional. Por un lado, a la oposición, que no tuvo una estrategia política alternativa, y por supuesto el gobierno, que ha llevado a la sociedad venezolana a un estadio de miseria. Ahora, Daniel, ¿por qué? Es decir, cuando tenemos la oportunidad de conversar con un analista político, con un parlamentario de oposición, bueno, algunos, ¿por qué era tan claro para ciertos sectores en Venezuela que el diálogo no iba a llegar a ningún lado? Pero uno no sabe si los que se sentaron en la mesa de diálogo estaban tan claros como los demás. Sí, bueno, eso es un poco lo que causa la extrañeza, que se supone que quienes integran, por ejemplo, en el caso de la oposición, la dirigencia de la misma en la Mesa de la Unidad, son personas que tienen una trayectoria política relevante, significativa, y obviamente no son personas inocentes en el ámbito político. Entonces, claro, la insatisfacción se produce porque no se comprende las razones de la sorpresa de la dirigencia opositora cuando la conducta que iba a seguir el gobierno pues era perfectamente anunciada, cantada. Entonces se está produciendo un divorcio entre la dirigencia de la oposición y la sociedad venezolana, que en este momento es muy mayoritariamente opositora. Cerca de un 80 a 85%, depende cómo se mida, de la sociedad venezolana manifiesta preferencias por un sistema alternativo, tanto ideológico como de gobierno. Entonces la gente está preguntando dónde está el liderazgo inteligente, claro, racional, porque definitivamente quienes se sentaron en esa mesa de, entre comillas, diálogo, pues no representan los intereses de esa sociedad de un futuro mejor. Ahora, Daniel, ¿por qué la disonancia? Es decir, entre la Mesa de la Unidad y lo que los venezolanos piden en la calle. ¿Por qué ese desfase entre un pueblo que quería ir a un referéndum revocatorio y una oposición, y me refiero a los que componen la Mesa de la Unidad y quienes se sentaron en la mesa de diálogo,
que finalmente dejaron pasar estos meses que eran importantes para poder realizar ese referéndum, que ya se perdió. Sí, bueno, el referéndum sí está definitivamente perdido y justamente lo que usted plantea es exactamente lo que genera y además en la historia de la sociedad, no solo en el caso venezolano en este momento, sino a lo largo de toda la historia, cuando se producen estos quiebres entre las élites y sus representados, tienden a surgir de manera bastante violenta alternativas para reclamar los derechos que de alguna manera fueron conculcados, por un lado, por un gobierno sordo ante las necesidades, pero por el otro lado, ante una dirigencia opositora que, si bien yo no podría afirmar que a título individual son sordos o desconocen la realidad, estoy muy seguro, simplemente que la forma, la estrategia de buscar soluciones y alternativas no representa el verdadero sentimiento de esa gran sociedad venezolana. La dirigencia de la oposición se centró mucho, y es sumamente importante, yo lo admito, tanto desde el punto de vista ético como jurídico, la liberación de los presos políticos. Pero hay, digamos, unos 200 presos políticos, pero hay unos 30 millones de venezolanos presos en sus distintos grados de miseria. Entonces, de alguna manera, lo que se buscaba por parte de la oposición y de la sociedad venezolana era un cambio de sistema a partir de un cambio de su ejecutivo para poder no solo lograr la liberación de los presos políticos, sino la liberación de todos los controles de cambio, de tasas, de transacciones que han tenido a la economía sumida en los peores índices en la historia de Venezuela. La economía también es una presa política, y yo lo quiero subrayar. Cuando se entienda eso, de que la economía es un preso, una presa política, como lo quieran decir, entonces vamos a conseguir una dirigencia que logre buscar la vía de cambio de todo el sistema, y no solo la liberación de las personas presas, sino de toda la sociedad venezolana. Quiero darle las gracias a Daniel Barnaghi, doctor en Ciencias Políticas, por estar con nosotros en vivo y directo desde Caracas. Daniel, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, muchísimas gracias.